retornos o peajes del 15 o 20, retornos o peajes textual. Segundo, embajada paralela manejada por Uberti, Orazagasti y otros funcionarios con oficina directamente en Caracas. Y tercero, la cuenta por la que se pagaban las maquinarias agrícolas, faltaban en un momento 60, 70 y hasta 91 millones de dólares que los utilizaban vendiéndolos en el mercado negro a un precio alto al dólar y recompraban en el mercado oficial haciendo una diferencia de timba financiera. Estos eran los 3 delitos que Saduz vino a confirmar en la declaración judicial. En esta declaración judicial ya está, entonces, lo que pudo aportar Saduz, probablemente lo vuelvan a llamar también para alguna reconstrucción, sí, pero también aparecen otros personajes involucrados, porque a partir de la denuncia que ustedes realizan y que Saduz confirma, al hablar de una embajada paralela, al hablar de que el Ministerio de Planificación cobraba estos peajes o retornos, también se está involucrando a otras personas que podría citar la justicia. ¿Usted sabe si el juez Juliano Ercolini ha debido? Esta semana se han dado muchas medidas de pruebas. Lo de Saduz, la declaración de Saduz no es un hecho aislado. El defensor del pueblo de la Nación Mondino le había tomado declaración a 23 empresarios que dicen sí pagamos comisiones, nada más que las pagaban como un contrato, un disparate, un contrato para intermediar cuando era Estado con Estado. Había una embajada que ayudaba, un consejero económico, pero tenían que pagar. Está la carta de Bielsa también. Sí, sí. Segundo, hay una relación directa entre quien cobraba esas comisiones, Wellich o José Pepe Rodríguez, con el propio Uberti. Viajes el mismo día y en el mismo avión. Y finalmente, recordemos que está el hecho de la valija, en donde nuestra teoría es que Uberti traía plata en valijas desde Venezuela directamente de las coimas o quizás de la timba financiera que producían con la sacada de plata y vendida en el mercado negro. Ahora, diputado, haciendo historia, quizá historia reciente, ¿no? de otras investigaciones del posible pago de coimas, para que no ocurra lo mismo que ocurrió en otros casos, acá sería fundamental que los empresarios ratifiquen la denuncia. ¿Ah? Y estamos hablando de empresarios con nombre y apellido, si es lo que dijo Saduz es lo mismo que está investigando la justicia. Hasta lo que sé, los empresarios todavía no ratificaron esto. Mire, han sido citados solamente un empresario. Que desmintió, tengo entendido. No, la verdad es que... O no confirmó, por lo menos. No, pero la verdad es que no lo dice con las mismas palabras, pero cuando uno lee la declaración dice que es cierto que él iba a entrar en el negocio, que en un momento se empezó a trabar, y que le terminaron diciendo, este negocio no es para vos. O sea, lo confirma con otras palabras, de otra manera. Lo confirma. También existió ese operativo por el cual le terminan haciendo a un Eduardo Cábana con C, cuando este era con K y GH final, y sale a desmentir por el programa de distintos programas, sale a desmentir un personaje que no era el verdadero. Por lo tanto, lo que sí tienen que ser citados algunos otros empresarios, y sobre todo tiene que haber algún empresario no beneficiado, se me ocurre a mí, que son los que más pueden hablar. Alguno que haya quedado fuera del sistema por no haber... tiene que haber una colaboración, porque si no existe esa colaboración, la causa no avanza. Hay otras hipótesis que puede avanzar por la ruta de las coimas. Las comisiones iban a una cuenta... Es lo más difícil de encontrar, ¿no? El 15% se depositaba en una cuenta y hemos pedido el estado bancario de los movimientos podría surgir a dónde iban. Que de esta consultora que usted dice que cobraba exactamente, una eso se depositaba una parte en una cuenta, estamos pidiendo cómo es el recorrido de esa plata. ¿De qué manera recorrió la plata? Exactamente. Hasta lo que se sabe, el depósito era en Venezuela y se giraba a Miami. Sí, no, pero hay, no. El depósito primario era en Miami, en el Region Bank de Miami, y luego se pasaron casi a 2 paraísos fiscales, a Venezuela y a Panamá. Pero del primer tiempo... 1 año y medio, yo creo que el sistema financiero norteamericano podría dar el recorrido. La pregunta es, probablemente la justicia norteamericana, dado de quién se trata uno de los que participa en esta historia, de colaboración. ¿Usted cree que Venezuela, va a colaborar en esto? Está dentro de los rankings de transparencia, está como uno de los países más corruptos. La verdad es que PDVSA es una empresa muy corrupta y lamentablemente nosotros la tenemos como una socia, digamos, no solamente en comprarle el fuel oil, sino que ahora se la está incorporando a la hidrovía, que esto es muy grave, porque es darle una entrada en el transporte del río
Paraná, desde Asunción al Río de la Plata, en donde no hay controles estatales, son privados, y en donde es el transporte por barcaza de todo lo que puede venir de Bolivia, de Paraguay, de Brasil. O sea, como mínimo estamos poniendo una luz amarilla en una situación que no deberíamos entregársela a una empresa corrupta como es PDVSA. Una alerta. Usted decía recién, Venezuela es uno de los países más corruptos en estos rankings que se hacen habitualmente de manera internacional, pero igualmente quiero hacerle esta pregunta. ¿Por qué Venezuela, más allá de este ranking que usted nos decía, y si esta situación es posible que se repita con algún otro país, entre la Argentina y algún otro país? Porque digamos que a la luz de los hechos y a la luz del dinero que se mueve, pareciera que no es un hecho aislado. No, pero, ¿podemos hablar de eso? El intercambio comercial con Venezuela aumentó, pero también aumentó el intercambio comercial con China. Y no se habla de corrupción con China, no se sospecha una situación oscura en la relación comercial con China. Ahora, con Venezuela se sospecha del 15% en maquinarias agrícolas, del 7% en carnes, o sea, pareciera que estaban tarifadas las coimas de acuerdo a lo que exportaban, era lo que había que pagar. Entonces hay una sospecha, pero lógicamente lo que hay que saber, cuando hablamos de Uberti, es un pingüino amigo histórico de Rudy Ulloa y de Kirchner. Entonces, Uberti, Devido, son Kirchner. Yo digo esto porque si no parece como que la corrupción es un hecho abstracto y que aparece aislado. No, y que está acá de nosotros lo hemos denunciado como una asociación ilícita en donde la cabeza es Néstor Kirchner y Uberti es uno de los valijeros que traía las coimas de Venezuela. Y que siguió viajando después de haberse conocido por lo menos un nexo con ese vuelo y alguna responsabilidad. Pero es muy interesante ahora en el registro de vuelos, que es otro elemento que ha pedido el juez, empiezan a aparecer vuelos que aparecen en la misma fecha, el que cobraba las comisiones con el valijero. Entonces empieza a haber pruebas y hay una reunión muy interesante en Gobernador Baigorria con los empresarios, en donde directamente no se habla de comisiones, se habla de coimas. Directamente, perdón, Carlos. Diputado, cuando le preguntábamos ayer al nuevo canciller, ¿no?, a Héctor Timerman sobre esta situación, negó la embajada paralela y además habló muy bien de Hugo Chávez, como uno de los presidentes que más elecciones ganó en los últimos tiempos, lo cual lo legitimaría. Y negó también que existiera algo de este tipo. Más allá de que por ahí es su gestión, ¿usted cree que puede cambiar en algo este cambio, esta modificación del ministro? Es la misma situación que cuando pusieron a Carlos Fernández de ministro de Economía. Es para que el ministro de Economía sea Kirchner y acá es para que el canciller sea Kirchner. ¿Usted cree que entonces la salida de Jorge Tayana tiene que ver con esto? Creo que Tayana tuvo de alguna forma un gesto, un acto de dignidad, y por otro lado cuando permitió que Sadú fuera fue otro gesto de dignidad. Porque esto se conoce a partir de una comunicación que Sadú envía dentro de la Cancillería. La verdad es que Tayana para atrás también, si uno analiza, miró para el costado no solamente de la corrupción, sino que no criticó ninguno de los hechos que aparecen al final como irreconciliables. Diputado Juan Carlos Morán, es un tema como para seguir debatiendo. Hay muchas aristas todavía, pero seguramente tendremos oportunidad más adelante. Muchas gracias por la invitación. Por estar aquí. Gracias. Vamos a seguir con otro tema ahora.